Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Santiago Romero. Santiago es estudiante de economía y bueno, también es ANCAP, defensor del liberalismo, pero anarcocapitalista, ¿verdad, Santiago? Autocapitalista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, más que nada, a mí me interesó mucho un video que sacaste hace poco, Santi, sobre el liberalismo respecto a los progresistas, mal llamados o llamados peyorativamente liberprogres. Y el Liber Progress se suele utilizar de forma despectiva, efectivamente, y plantea una disertación innecesaria, porque Liber Progre o libertario conservador son distinciones que en esencia están hablando de lo mismo, que es un libertario. Importa más ser libertario que ser progresista o conservador. Ese es, a mi juicio, buscar estos puntos de donde no tenemos cosas en común, estas cosas de, bueno, estamos de acuerdo en lo central, que es el libertarismo, que es, digamos, cuestionar la legitimidad del Estado, queremos un mercado libre, queremos transar nuestros bienes, queremos ser dueños de nuestras vidas, pero mirá, sacamos acá dos ramificaciones, por lo menos dos ramificaciones principales, sacamos liber progre y conservador, y las peleamos entre ellas, Sí, sí, hay algo de eso, sí. sin darnos cuenta de que encima de estas dos ramas está el libertario. Entonces se empieza a hacer una batalla fantasmagórica entre dos personas que en principio deberían estar luchando en el mismo frente. Por lo mismo. Yo creo que puede estar la discusión, pero me parece que tanto unos como otros aportan lo suyo, ¿no? Al movimiento libertario en general. Correcto, aportan al debate ético del conservadurismo contra el progresismo. Yo lo que propongo no es que se deje de discutir o que se diga, no, es que es lo mismo ser conservador o ser progresista, o es relativo. Que se discuta, claro que sí, y que se discuta sobre aborto, sobre LGBT, sobre lo que sea, cualquier tema feminismo, lo que sea. Ahora, que no se nos haga creer que somos menos libertarios si defendemos una causa social Ujú. que no está tradicionalmente vinculada al conservadurismo. Sí, bien. Además, otra cosa, que es una distinción también, porque naturalmente, o sea, hay como una discrepancia fuerte entre un progresista libertario y un progresista de izquierda, porque el progresista, el progre común y corriente, que comúnmente conocemos, el progresista, siempre va a acudir al Estado para generar un cambio de igualdad, ¿no? Entre comillas. Siempre recurre a los recursos del Estado. En cambio, el liber progre o el libertario progresista tiene ese impedimento, no puede recurrir al Estado para generar esa igualdad, ¿no? O sea, tiene que mantener y respetar la igualdad ante la ley, ser libertario. Entonces, hay como una discrepancia, hay una diferencia entre uno y otro. No son lo mismo. Lo principal a recordar acá es que si estamos hablando de coerción estatal, el Estado sale del campo de batalla. Entonces, cuando un liber progre, a mi juicio como yo lo entiendo, cuando un liber progre, si yo fuera liber progre, si yo te defiendo el aborto o si yo te defiendo el feminismo, no te estoy defendiendo que el Estado lo permita porque yo estoy en contra del Estado. Por eso. Lo que te estoy defendiendo es que es moral, que es ético, que bajo el juicio de la ética es permisible, es justo, pero no es un debate político. Yo puedo perfectamente ser liberprogre, estar a favor del feminismo, pero ¿sabes qué? Que las feministas no tengan un mango de la comunidad. Si quieren hacer marchas, que se las financien ellas. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que sos progresista, pero no sos progresista en el sentido actual de la palabra, que es amparándote en el Estado. Claro. Ahora se me viene a la cabeza algunas fotos que salieron, y creo que hay unos videos también, de Gloria Álvarez. Algunos videos que salía ella con la bandera de LGBT. Ahí sí está mezclando, digamos, el movimiento libertario con movimientos, en ese caso sí, son políticos, ¿no? Que tienen que ver con el progresismo. Porque esos núcleos, digamos, ideológicos y lobbies fueron cooptados por la izquierda, ¿no? Por la izquierda progre, vamos a decir, porque no es una izquierda tradicionalista. Pero ahí está mezclada ella. Es que vos mismo acabas de decir que fue cooptado. Son causas que no tienen por qué estar ligadas a eso. Porque a ver, una persona puede decir, en mi opinión el género es una construcción social y una persona puede autopercibirse de género opuesto y no pasa nada. Eso no tiene por qué estar relacionado con lo que nosotros entendemos por movimiento LGBT. Puede ser una cosa de ella y puede seguir siendo libertaria, puede
ya me dirás vos qué contradicción tiene, porque si no hay Estado, encima, si no hay Estado nadie te va a prohibir cambiar de género si es algo tuyo propio. Claro. No, es que los hay, los hay, o sea, homosexuales y transgéneros dentro del movimiento libertario los hay, pero no precisamente están ligados políticamente a estos movimientos LGBT o feministas. Eso los hay. Pero ahora lo que quiero llegar es que, bueno, personajes como Gloria Álvarez ha un poco distorsionado esta visión de no incorporar, digamos, una lucha libertaria, la lucha libertaria, a estos movimientos que son de corte izquierdista, ¿no? O sea, marchar con las banderas multicolor parecería un poco contradictorio en ese sentido, ¿no? Y sí, es que el problema es que Gloria Álvarez se hizo famosa porque es linda. O sea, le hicimos famosa a una mujer que quizá no tiene la rigurosidad necesaria para estar en el lugar en el que está, porque no, ahora no tanto, pero en su momento fue un gran referente. Entonces, ahora vos agarras el libro de te cita Game of Thrones como fuente. Entonces, a ver, el problema es de lo que defiende Gloria o de Gloria. Porque claro, si vos pones a un tipo tremendamente ignorante a defender una ideología, obviamente que la va a defender mal. Vos pones a un tipo, le das a un completo idiota, le enseñás una sola hora más o menos el liberalismo y lo pones con un comunista del Tupamaro de hace 60 años que se leyó todo lo que hay para leer de comunismo. La va a destrozar. Ahora, eso es porque el comunismo sea superior, definitivamente no. No, yo creo que a partir de. Traigo el ejemplo de Gloria Álvarez porque creo que a partir de ella y del debate que tuvo con Laje apareció todo esto, ¿no? Del liber progre, o por lo menos más visiblemente, ¿no? Que antes no se veía tanto. Pero bueno, yo estoy contigo, estoy de acuerdo con que hay por ahí libertarios que no son conservadores o que ven que el conservadurismo ha traído en otros momentos em, también algún tipo de estatismo y colectivismos y que no es compatible, digamos, con el movimiento libertario, pero yo creo que hay libertarios progresistas, capaz que viene por un tema nihilista, como estábamos hablando antes, ¿no? De que vivimos en un nihilismo, una especie de nihilismo, vivimos en sociedades secularizadas y que, bueno, no todo el mundo puede ser conservador, capaz que no por malo, sino porque naturalmente, bueno, no son creyentes o no quieren, o entienden de que las sociedades tienen que ser liberadas de alguna manera, emancipadas de algunos conceptos de la tradición, pero me parece que también tienen su lugar, ¿no? Estos movimientos, estos progresistas, y me parece que no hay que tratarlos peyorativamente. Eso sí, no irse para el otro lado, ¿no? De estar emparentados o de alguna manera hacer lobby a movimientos de izquierda. Exacto. Y lo lindo del libertarismo se supone que es el principio de no agresión. Yo pienso que mientras no se rompa ese principio, cualquier ideología es válida. El problema es que muchas veces se mezclan, porque muchas veces la barrera de lo que el principio de no agresión contempla y no contempla, o cuando una acción rompe ese principio, muchas veces esa barrera se difumina. Sí. Con el tema del aborto, el feto, ¿es un sujeto de derecho o no? Bueno, ahí se entra a difuminar, pero si se establece claramente un principio de no agresión y con cosas claras como la autopercepción, en mi opinión, que una persona te diga, mira, yo me identifico como del género opuesto porque para mí el género es una construcción social. Palmadita a la espalda, muy bien. Capaz que no te quiero ver nunca más en la vida, no quiero saber nada de vos. Me voy. Personal, eso personal. Eso es personal. Ahora, ¿te voy a perseguir legalmente o te voy a prohibir? No digo que se haga ni que haya gente que lo quiera hacer, pero digo, pero voy a perseguir eso. Si estamos del mismo lado de la vereda, vos defendés el libre comercio, vos defendés no matar gente por causas colectivas y demás. Entonces, al final, me parece que son cosas a efectos prácticos irrelevantes que serán marco para otra discusión distinta. La discusión de si es efectivamente, en el ejemplo de género, una autopercepción. Se podrá discutir, pero el liberalismo es otra cosa. Bueno, estábamos hablando antes sobre algo que dijo Agustín Laje, que creo que está, ¿no? En su libro, que no es compatible los libertarios progresistas con los libertarios, o los conservadores libertarios, ¿no? ¿Sí? Un periodista aquí que hizo una nota y habló un poco de esto, ¿no? Como que habían liberprobes acá que estaban poniendo paliques en la rueda a un movimiento liberal conservador. Claro, en la nueva derecha, en el espectro de nueva derecha, hay los patriotas, los conservadores y los libertarios. Esas tres denominaciones. Dentro de los libertarios, claro, no serían compatibles los progresistas,
Pero a mí me parece que esos progresistas es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Progresistas que se pueden volver colectivistas de alguna manera, ¿no? Y pedir derechos desde el Estado. Dentro de los conservadores no pueden ser religiosos en la manera de querer volver hacia un sistema teocéntrico, como quien dice, ¿no? Porque eso pertenece a otro mundo, estamos en otra época. Y de los patriotas, dentro de los patriotas, no confundir patria con nación. Los nacionalistas quedarían por fuera porque dentro del nacionalismo hay un fuerte énfasis al odio por el otro y no por el amor por lo propio, ¿no? Como los patriotas. Entonces, esas diferenciaciones las hace Laje en su libro, me parece, son válidas, pero en el caso de los progresistas, me parece que está bueno aclarar un poco eso, ¿no? Que siempre y cuando el progresista no sea un colectivista y alguien que quiera mancillar, digamos, este concepto de la igualdad ante la ley y vaya por una igualdad mediante la ley. Ahí está, me parece, ¿no? Exacto, exacto. Opción. Es que es según cómo se defina progresista. Porque vos, no sé el libro de Laje cómo está escrito, no le quiero nada, o sea, no es un ataque contra él. Pero si vos en un libro escribís, los progresistas no encajan, lo primero que tenés que hacer es definirme qué es progresista, porque ¿qué es un progresista? ¿Un tipo que busca que el Estado le ampare algo o que busca un cambio social, cultural distinto? Porque se puede lograr. Porque, a ver, nada impide, vamos a hacer una cosa, mira. A vos los progres te pueden, vuelvo con el género para meter el mismo ejemplo, te piden que vos, tu percepción sea la del otro, o sea que si se siente hombre, vos lo tenés que tratar como hombre legalmente, porque si no puedes tener problemas legales. No, es discriminación. Ahora, ¿qué pasaría si mediante una, podés llamarlo evolución o podés llamarlo una dialéctica, incluso una retórica, una persuasión, como vos le quieras llamar, si la sociedad se convence de que es así, no hace falta coerción ni hace falta Estado para que las personas voluntariamente, sin tener un arma en la cabeza, acepten que esa persona se perciba como quiera o acepten percibirla como ella se percibe. No digo que sea lo correcto, yo de hecho soy el más conservador. Yo soy el más conservador del planeta Tierra. Pero son distinciones que hay que hacer, porque el tema acá es la coerción. Vos querés obligar a otra persona a que te perciba de una forma distinta, ese es el problema, no lo que estás proponiendo. Porque volviendo al tema del conservadurismo, yo puedo proponer, no, soy ultra recontra conservador, quiero que la Iglesia Católica vuelva a gobernar el mundo. Entonces agarro el Estado, pongo un sacerdote y agarramos la Biblia y empezamos a desfilar. Entonces, ¿estaríamos siendo conservadores por ejemplo, estaríamos diciendo no? Se prohíbe el matrimonio gay, por ejemplo. O se prohíbe, no sé, la homosexualidad misma, que es una cosa que también está ligada muchas veces al conservadurismo más extremo, pero que a veces estaría... Si prohibimos eso, entonces estaríamos lográndolo. O sea, estaríamos haciendo lo que los progresistas se supone que hacen con el progresismo. O sea, ahí te das cuenta que el problema no es el progresismo. El problema es que los progresistas se quieren amparar en el Estado y los conservadores de ahora no se amparan en el Estado y buscan más una revolución cultural. Pero no es problema de las ideologías. Me gustaría volver a los orígenes del liberalismo, porque, por ejemplo, Venegas Lynch, cuando habla de qué es el liberalismo, dice es el respeto y el restricto del proyecto de vida del prójimo. Ahora, ¿el libertarianismo sería lo mismo? O sea, hereda este axioma, digamos, este elemento axiomático del respeto. Lo digo porque, a ver, el libertarianismo aparece también en un contexto del siglo XX con una modernidad tardía, ¿no? Y me parece que es interesante ver que el liberalismo en sus orígenes también es hijo del humanismo y del derecho natural al final. El derecho natural, que tiene dos vertientes, una cristiana, porque hay que entender que todos esos autores clásicos eran cristianos, y después tiene una vertiente humanista que dice o se ampara quizás en la razón o en la naturaleza humana, en la dignidad humana, que no precisamente necesita de un Dios, pero sí quizás de un antropocentrismo. Entonces tenemos esas dos vertientes, ¿no? La teocentrista y la antropocentrista. Pero hoy en día, siglo XX, cuando aparece el movimiento libertario, ¿no? Que es como una superación más que nada de las ideas económicas, de lo que ya venían hablando los clásicos, parece escindirse de alguna manera, ¿no? De estas concepciones, ¿no? Antropocéntricas o teocéntricas. ¿Puede ser eso una razón por la cual se abandone un poco lo conservador ahí y aparezca este movimiento más progresista dentro del liberalismo? Te manté con la pregunta, ¿no?
Alan, O sea, estoy tratando de buscar o rastrear qué es lo que ocurre para que aparezca, boludo, el progresismo metido en el movimiento libertario. y es que el progresismo, ya te digo, puede encontrar en el libertarianismo un lugar donde existir. No es como otras ideologías que de repente por definición lo excluyen. Claro. Yo creo que no, este del antropocentrismo y demás no tiene mucho que ver, simplemente el progresismo, a ver, el progresista puede encontrar amparo en el libertarismo. No hay contra... Lo digo porque trajiste el tema del aborto y se puede fácilmente defender la dignidad humana desde un antropocentrismo, ¿no? Pero un progresista, un libertario progresista diría, bueno, ¿tiene dignidad o no? Puede prescindir de la dignidad humana, como una construcción social, como un derecho positivo. Pero ahí entraríamos en otro debate, porque ahí entraríamos a debatir si es un debate más científico, si el feto es un ser humano, si es una persona, si puede sufrir daño, que es también algo que se habla. Sí, no es libertarismo, a eso es a lo que quiero llegar. O sea, no es algo que sea contradictorio con el libertarismo, porque si se lograra una verdad revelada que viene Santo Tomás, se te pone acá y te dice, sí, mira, el feto no tiene dignidad y es una verdad absoluta. Pero a ver, pero muchos libertarios progresistas dicen, bueno, sí, es un individuo, una persona humana, porque se sabe que hay vida, científicamente se sabe, pero a su vez, ¿cómo asimilo eso a que tiene una dignidad intrínseca, algo inalienable, prescindiendo de las concepciones, como te dije, humanistas? Me parece que ese es el problema que tiene el progresismo, que tiene una cuota de nihilista en ese sentido, ¿no? De que no hay un fondo, no hay un axioma último, digamos, que pueda respaldar, fundamentar, ¿no? De dignidad humana. Sí, el progresismo es nihilista porque desde el primer punto en el que niega la tradición, niega que todo lo que se consigue con la propia evolución cultural tenga un valor. El progresista quiere arrancar de cero, a formular un nuevo sistema desde cero, tirando por la borda todo lo anterior. Pero lo anterior existe por algo. O sea, cuando existe una tradición, es porque esa tradición garantiza en algún momento la supervivencia, tiene unas lógicas. No es una cosa que aparece de la nada. Sí, sí. Entonces, acá vendría el problema del progresista, ¿no? El progresista cree que es capaz de prescindir de todo el conocimiento anterior. Sí. Cree que se puede parar ahora y empezar otra vez en el planeta Tierra. Sí. Pasa que el progresista tiene como el progreso como fin, ¿no? No como medio. Quizás un conservador utiliza el progreso como medio, pero no como fin. Es una herramienta para un fin mayor. Y lo que veo también que dentro de, bueno, los libertarios hay dos tipos de autores. La rama, digamos, utilitarista y otra es la deontológica, ¿no? Un utilitarista va a decir que hay una utilidad en el sistema económico porque trae prosperidad y por tanto utilidad y por tanto felicidad a los ciudadanos. Y la deontológica va a decir que, por ejemplo, el principio de no agresión es un axioma, digamos, que no depende de la utilidad, ¿no? Es bueno, o sea, es deseable porque es bueno en sí mismo, no agredir a otro. Y el progresista me parece que va más por el primero, más utilitarista. No sé qué pensás vos. Bueno, la utilidad subjetiva. Para mí es más útil seguir el principio de no agresión por el simple hecho de que me parece más útil seguir lo que es correcto. Ahora, si a alguien le... Mezclaste los dos. Está bien, Eva. Bueno, pero a ver, ¿utilitarismo qué sentido? Porque es utilitarista seguir una concepción que te parece más justa, porque es más... No, trae utilidades, trae progreso a las sociedades, ¿no? En conjunto. Bueno, si hablamos de utilidad en sentido de riqueza, prosperidad, que la gente tiene más comida en la mesa, Sí. yo voy más por un enfoque deontológico. Ahora, lo que no entiendo es cómo el libertario progresista en este caso puede ser libertario cuando no acepta el principio de no agresión como un axioma fundamental. Claro. Porque entonces, fíjate vos, que si violar el principio de no agresión genera una utilidad, entonces no es liberalismo. Se come la polla. Es una cosa que no puede existir. Es una cosa, por lo menos para el principio de no agresión y con los 3 derechos fundamentales. Porque además hay versiones, las utilizo también, ¿no? La de Rothbariana, ¿no? Que enfoca todo en el derecho de propiedad. El derecho a la vida también es, de alguna manera, la vida es una propiedad Mm. y la libertad también, de alguna manera, es nuestra. Entonces, claro, resume todo en el derecho a propiedad. La pregunta es si la vida también del otro es una propiedad. Las instituciones abortistas, Planned Parenthood, por ejemplo, que nace en un contexto capitalista, es una empresa que vende
muerte que se ha transformado en un producto transable, el aborto. Y dentro de una lógica capitalista, de utilidades, utilitarista, podría funcionar. Pero ahí aparece el principio deontológico, de no agresión. Un sicario también funciona en el capitalismo. Funcionaría. Por eso, Sin embargo, rompe completamente el poder de una agresión. Es que es algo que no puede existir. O sea, vos me estás diciendo un libertarismo donde definimos libertarismo, respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo, pero esa definición la tiramos por la borda por una utilidad. O sea, me estás diciendo que los libertarios dejan de ser libertarios. Es una cosa que es un círculo cuadrado. sí. No puede existir una persona que diga ser libertaria, pero que diga, no, hoy el principio de no agresión vale, pero como mañana el principio de no agresión, si lo violo me va a servir para tener una utilidad mayor, entonces no vale más. No, entonces no te estás comportando como un libertario. En todo caso, estás comportando como un comunista. O un maltusiano, capaz. Ahí va. Sí, está interesante. Me parece que algunos libertarios cruzan esa línea y se puede generar algunos conflictos, ¿no? Pero en general, no todo progresista o no todo liberprogre, y no quiero ser peyorativo, pero no todo liberprogre resta, digamos, al movimiento. Me parece que tienen su función también dentro del movimiento. Pero claro, hay ciertas líneas que me parece que podrían traer algunos conflictos. Al igual que son líneas hacia los conservadores. No son exclusivas de ¿sí? También. O en la parte, digamos, del patriotismo también, ¿no? Seguro. Como se pasa al nacionalismo, Claro. también puede traer algún tipo de... Y como que un libertario patriota te dice, no, hay que subir los aranceles porque en mi pueblito, pobrecito mi pueblito, no soy libertario. Exactamente. Bueno, básicamente quería discutir eso, Santiago. Muchas gracias por estar hoy. Y bueno, cuando salga un tema que tenga que ver más con la economía, que es un tema que vos manejas más, también podríamos hacer un programa. Ahí va. Bueno, un gusto. Y bueno, nos estamos viendo del otro lado. A ver si es como despido los míos, ¿viste?